Hola chicos, biología 28, número 13. Las proteínas. Recuerda que en los vídeos anteriores hemos dado, o estamos dando los principios inmediatos, esos cuerpos necesarios y próximos para la creación de la vida. Son los principios inmediatos. Habíamos visto que los había inorgánicos, que eran las sales y el agua, sales minerales y agua, y los orgánicos, que eran los tres tradicionales de glúcidos, prótidos y lípidos. Los prótidos o proteínas son los que vamos a estudiar ahora. A ellos, a esos tres, también había añadido los ácidos nucleicos. Bueno, pero nosotros ahora nos toca hablar de las proteínas. Dice, en su composición, proteínas, ¿vale? Tiene hiato, proteínas. Hay que poner acento en la I para que se separe de la E. Dice, en su composición interviene, como es normal en todos los principios inmediatos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y nitrógeno. O sea, aquí hay un invitado de honor que nos da las proteínas, que es el nitrógeno. Esos como elementos fundamentales. O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Que no es una fórmula, ¿eh? Son esos los elementos constituyentes más importantes. Y de vez en cuando se añaden pues los otros, pero aquí alguno más ya. Se añade el azufre, el fósforo, el hierro, el magnesio y el cobre. Se añaden también en la formación de proteínas. Están formadas por la unión de moléculas sencillas llamadas aminoácidos. Repito, las proteínas serán un aminoácido más un aminoácido más un aminoácido más. Estos sumando son los aminoácidos. Y en esa suma, en esa polimerización, es cuando dan la proteína. Todas ellas, bueno, los aminoácidos estos, cogemos un aminoácido, lo traemos para aquí. Bueno, ¿y tú cuál es tu composición? Dice, bien, yo fundamentalmente soy un grupo ácido en mi compañero, aquí próximo, hay un NH2, un grupo amina, y luego un R, un radical. Y decir, un radical puede ser tropecientos carbonos. Yo soy un aminoácido funcional, funcionácido, función amina. Y de ahí tomo mi nombre de aminoácido. Pues bien, la suma de estos aminoácidos, suma, reacción, agregación, es lo que forman las proteínas. Se conocen unos 30 aminoácidos diferentes, tampoco son tantos, tratándose de la naturaleza, 30 son pocos siempre, pero solo 20 de ellos van a participar en la construcción de las proteínas. Es decir, estos aminoácidos, 20 diferentes de los 30 que existen, son los que van a reaccionar haciendo proteínas. La unión de estos aminoácidos, la unión de estos aminoácidos es lo que se llama el enlace peptídico. Enlace peptídico, que consiste fundamentalmente al unirse este aminoácido con otro, queda una unión compuesta por este carbono con su oxígeno y el nitrógeno con un hidrógeno.
y luego, perdón, y luego ya pues las otras valencias de saturación y todo esto. Pero en el enlace peptídico se observa esto. Ese es el enlace peptídico, que se da entre aminoácido y aminoácido. Cuando el número de aminoácidos que están unidos es relativamente pequeño, es decir, que tenga pues 2, 3, 4, 5, 6 sumandos de aminoácidos, entonces se le denomina sencillamente péptido. Péptido. Si tiene 5 o 6 aminoácidos, ese es un péptido. Oiga, y ese tiene un montón de aminoácidos. Oiga, no, pues solo puede tener 20, no, pero es que los puede tener repetidos. Pues ese lo van a llamar pues, polipéptido. O sea, péptidos y polipéptidos. Ejemplo de aminoácido. Y nos da aquí un ejemplito que no vamos a desperdiciar, porque el profe se ha tomado la molestia de ponerlo. Pues vamos a verlo. Mira, dice su fórmula general, ya hemos dicho cuál era, el carbono con el grupo amino y con el grupo ácido. Todos los aminoácidos poseen las dos funciones, amino y la ácido, pero se diferencian por la naturaleza del radical, al que se le denomina con el nombre de resto o residuo de aminoácido. O sea, ese radical, esa R, que suponía muchos carbonos por un lado, le llaman resto o residuo del aminoácido. Dice, veamos 4 ejemplos. Un carbono con el H ahí, aquí con el carbono que lleva el grupo ácido, con la amina, con el grupo amina, bueno, tendría que estar la N y después las H's, y por último, pues mira, es tan sencillo que no tiene ni radical. O sea, solo tiene, para saturar este carbono, un hidrógeno. Pues esto ya sería una proteína. Muy simple, muy simple. Se trata de la GLI o glicocola. Glicocola, o también llamada la GLI. Muy bien, otro. Ponemos el grupo igual que ese, y puesto que tú luego tienes capacidad de volver atrás, pues voy a aprovechar lo que tengo yo aquí, que es igual para todas las proteínas, el grupo ácido y el grupo amina, y por aquí empezamos a poner radicales diferentes y nos van saliendo proteínas diferentes. Aquí, bien simple, solamente un grupo metido, el CH3, y eso ya compone otra proteína, que es la alamina. Contractada, acocopada, se la suele conocer por la ala. Otro. Ya ves que ahora ya solo se trata de ir cambiando el radical, que es la que las concede la especificidad. Este ya lo llaman ácido glutámico porque aquí tiene un carbono con sus 2 hidrógenos y este carbono, no, todavía otro, con sus 2 hidrógenos, y el tercero es un grupo ácido. Y por eso ya recibe un nombre diferente, recibe el nombre de ácido. Que en realidad pues habría que llamarle, seguramente que en su nomenclatura oficial acaba en dioico porque tiene un grupo ácido y otro grupo ácido, dioico. Bueno, pero así, para los amigos, lo llaman el ácido glutámico,
que veremos luego que tiene mucha importancia en la generación o en el metabolismo de la glucosa, de la liberación de glucosa para que el cuerpo siga funcionando. De ahí vendrá la hipoglucemia si no tenemos bastante glucosa, y la hiperglucemia si tuviéramos demasiada. Bueno, pues por ahí debe andar, seguro, el ácido glutámico, esta proteína. Y por último, de las 4 que nos da de regalo como ejemplo, seguimos ahí con el grupo principal, y el radical que se asocia ahora es este con 2 hidrógenos, este carbono, otro igual, y ahora viene un azufre que actúa con valencia 2 y que tiene a su vez un metilo aquí, un CH3. Bueno, pues esto que vemos aquí es una proteína llamada la metionina. Metionina, y para los que llevan prisa, MET, la metionina. En fin, y con esto la estructura de una proteína, la estructura química de una proteína, podemos ya darla por vista. Por supuesto, por iniciada. Nunca dejamos vista porque ya sabéis que no, que la complejidad es terrible. Propiedades de las proteínas. ¿Qué hacen las proteínas? Pues mira, son moléculas de enorme tamaño, por eso se las suele llamar macromoléculas. Acuérdate que había aminoácidos, y llegaban enormes, macromoléculas, y por tanto de elevado peso molecular. Una de las propiedades más características de las proteínas, curioso, es su especificidad. Especificidad, que en este caso quiere decir que cada especie tiene sus proteínas especiales. Y fíjate que en el adjetivo especial viene de propias de especie. Fíjate ahí el campo semántico cómo se enreda consigo mismo. O sea que las proteínas que puede producir la raza humana pues son muy diferentes de las que puede producir otros organismos muy similares a ellos, como podrían ser las de los primates o las de los chimpancés. Y las que produce un caballo pueden ser muy diferentes de las que produzca un asno. O sea, las proteínas son específicas, cosa que en el otro caso de los otros principios inmediatos de las grasas y de los hidratos de carbono, no, casi todos producen las mismas. Pero tratándose de las proteínas, no. Tienen especificidad, propias, singulares para cada especie. Algunas tendrán comunes, pero su característica es esa, de ser singulares y propias de cada especie. Y aun dentro de la misma especie, o sea, no solo eso, y aun dentro de la misma especie puede haber diferencia según los distintos individuos. Esto les debe volver locos a los médicos. Porque claro, cuando hacen medicinas y tienen que hablar de proteínas, dicen, ojo, que a lo mejor este individuo, este señor, tiene la proteína tal. Oye, pues si no es normal, no es corriente, pero la puede tener. Y eso complica la medicación y la ciencia, pues una barbaridad. Dice, por ejemplo, una proteína que realice la misma función en especies diferentes. O sea, si realiza la misma función, ¿será la misma proteína? Pare. No de eso, por supuesto. Realiza la misma función, pero es la misma proteína, vamos a verlo y analizarlo. Dice, pues pueden tener grandes diferencias en su composición de aminoácidos y en su secuencia. Es decir, en la continuación de los aminoácidos dentro en la proteína. Hace la misma función, pero tienen los aminoácidos no solo algunos diferentes, sino también colocados de distinta manera, lo que les hace únicos para un solo individuo.
Estas diferencias son tanto mayores cuanto más alejadas estén evolutivamente dichas especies. Y si el filo de este individuo está muy separado del filo de este otro individuo, que ha venido por una rama totalmente apartada, lejos, dentro del árbol de la vida, pero una rama apartada, entonces sus proteínas todavía serán mucho más diferentes. Esto no ocurre con los hidratos de carbono y los lípidos, cuya composición es idéntica en todos los seres vivos. Bueno, clases de proteínas. Clases de proteínas. Y las diferencia en dos grandes bloques. Homo y el otro, ya sabes cuál tiene que ser. Si este es el homo, que significa igual, pues tiene que ser el siguiente, hetero. Entonces estas van a ser las homoproteínas y estas van a ser las heteroproteínas. Homoproteínas están formadas exclusivamente por aminoácidos, es decir, aminoácidos, exclusivamente por aminoácidos. No tendrán otros grupos especiales que no sean aminoácidos. Ejemplo, pues mira, tenemos la albúmina, que nos suena mucho, claro, del huevo, una proteína de la leche, huevo y sangre, que suele estar en la leche, en el huevo y en la sangre, la albúmina. Otras, las globulinas. Las globulinas, como las del suero sanguíneo. Globulinas como las del suero sanguíneo, que precisamente por estar en el suero sanguíneo las llaman sero, lo mismo que suero, globulinas. A ver, estoy acordándome de algo así. A mí me ponían, porque he sido un poco descuidado haciendo bricolaje, cosa que lamento, y siempre me pinchaba, me cortaba, y a veces pues con utensilios o hierros antiguos que me gustaba restaurar o algo así, me pinchaba al ambulatorio, al médico. Bueno, vamos a poner no la inyección tetánica, pero vamos a poner una gamma globulina. Una gamma globulina, es decir, que sería dentro de las globulinas, debe haber otra clasificación que las determine con las letras griegas, alfa, beta, gamma. La mía, la que me ponían a mí, era la gamma globulina, la primera vez que yo había oído este nombre. Dice como el suero sanguíneo, las seroglobulinas. Y las proteínas fibrosas. A ver qué nos dice de estas. Estarán en las fibras, fibrosas. Como la miosina. La miosina, que tiene que ver en los músculos estriados, que tiene que ver con la contracción y la expansión, o el estiramiento. La miosina del músculo estriado, el fibrinógeno. Fibrinógeno. Oiga, geno significa que hace, que genera. ¿Qué genera? Fibrina. ¿Y la fibrina para qué sirve? Bueno, pues la fibrina sirve para coger y oxidarse mediante el fibrinógeno, y en la sangre automáticamente nacen así unas ramificaciones en forma de red, de forma que las células que sean grandes dentro de la sangre se quedarán atrapadas por la red e impedirán que siga el flujo de sangre. Esto es fabuloso en el caso de una hemorragia. En cuanto la sangre toma contacto con el oxígeno, se genera el fibrinógeno, entra en acción, la fibrina hace la red y las plaquetas se quedan atascadas y ya se para la sangre. Ya deja de sangrar, menos mal. A veces cuesta. Vale. Y ya sabes que hay una enfermedad, claro,
este es lamentable, pero la ausencia de plaquetas no le permite cortar la hemorragia. Ahora no me sale cuál era. Es una enfermedad bastante llamativa y se estudia en todos los libros. A lo mejor antes de acabar el vídeo me ha salido. Sigo. Así que el fibrinógeno. Luego, las llamadas escleroproteínas. Esclero significa duras, rígidas. Esclero, proteínas. Y estamos dentro de las proteínas fibrosas, escleroproteínas. Como el colágeno. Colágeno. Que hace que las sustancias floculen, es decir, se queden interiormente primero como en un estado de creación de copos, que a la larga hace que ese líquido se quede con más viscoso. Es el que se da en las gelatinas. Las gelatinas principalmente actúan por acción del colágeno. Cola, que generan cola, y las colas siempre a la gente les han parecido cosas espesas. Colágeno. Tiene mucho por los huesos. Cuando tu mamá hace caldo, hace sopa y luego todo eso, pues, como suele hacer más cantidad, ya que es una comida que lleva su tiempo y complicadilla, pues dice, voy a guardar este caldo para otro día, para pasado mañana o así, y lo mete en la nevera. Y en la nevera, al bajar la temperatura, automáticamente, como tiene colágeno, se queda prácticamente que, a ver, el cuerpo del yogur, iba a decir, no, de la gelatina que se vende en envases pequeñitos, igual se queda ese caldo por la gelatina. Colágeno que abunda en los huesos y en las espinas de los peces, suele estar ahí, y que a nosotros, porque está en las articulaciones, formando parte del tejido cartilaginoso, de la ternilla, la ternilla de las orejas, las aletas de la nariz y del rozamiento de los huesos, de la articulación. Y cuando el colágeno decrece y esas articulaciones se quedan con menos cartílago y empiezan a rozar, ¡ay, qué dolor! Se dan las artritis y las artrosis, aunque hay una diferencia. Y a veces, pues, incluso llega el caso de tener que coger esa articulación, quitarla y poner una artificial. ¡Uah! Eso. Implantes de rodilla, implantes de cadera, esas son. ¿Por qué? Porque fallaba el colágeno para el cartílago de las que lubricaba las rotaciones de la cadera y de la rodilla. Otra, dice de los tejidos conjuntivos, claro, de los tejidos conjuntivos y óseos. Y aquí no dice del cartilaginoso, porque a lo mejor lo mete dentro del óseo. Y la queratina, ayer o antes de ayer, en el vídeo anterior, te dije que los ungüentos y protectores del cabello empezaban por quera, y es que tienen la queratina, esta proteína que refuerza los pelos, uñas, todos los componentes muertos, de células muertas, pelos, uñas, pezuñas, cuernos. Todos esos son la queratina, la que les dice al cuerpo, bueno, ya sé que son células muertas, estate tranquila, mira, no se van a degenerar, no van a causar necrosis ni nada de eso, porque yo estoy aquí, y además no dejar que se oxigene, que la intemperie las degenere demasiado. Soy la queratina.
en los caparazones de los insectos, etc. Y ahora vendrían las heteroproteínas. Dice, además de aminoácidos, estas solo tenían, las homoproteínas solo tenían aminoácidos, y estas, las heteroproteínas, tendrán algo diferente. Pues es que además de los aminoácidos, entran otros grupos, y además de aminoácidos, entran grupos prostéticos. Este grupo prostético puede ser, pues, puede ser un azúcar que se junta con los aminoácidos para dar una heteroproteína, y pone de ejemplo la mucina de la saliva, una proteína, la mucina de la saliva. El ácido fosfórico puede ser, además de los aminoácidos, el ácido fosfórico, vamos a ponerle aquí el PO4H3, que hablábamos antes, como es el ejemplo de la caseína, que sabes que está en la leche, proteína, una heteroproteína. Puede ser también que estos ácidos proteicos sean ácidos nucleicos, ácidos nucleicos, como es las nucleoproteínas. Que con la misma palabra indica serán proteínas abundantes o constituyentes del núcleo. Otras veces el grupo prostético, que ha sido así, y después otras veces es un pigmento. El grupo prostético, un pigmento. Es decir, un colorante, uno que da color. Lo suele hacer a base de hierro, como es el caso de la hemoglobina de todos los animales de sangre roja. Y otras veces sabemos que la hace con cobre, que ya da una coloración tipo verde amarilla clarita, que es el grupo ciano, el grupo cianina. Por eso se la llama hemo, que es sangre color cianina, hemocianina, la sustancia que sirve para oxidar. Coge el oxígeno y lo suelta, lo suelta en la célula y se viene cargadito con el CO2. Bueno, pues esto que lo hace aquí el hierro, en otros tipos de animales un poquito más inferiores, no muchos, porque hay peces también ya, que tienen a base de cobre. Y eso, esa misma función de oxidar y retirar el dióxido de carbono lo hace la hemocianina, sangre de invertebrados preferentemente. Y ahora, funciones biológicas de las proteínas, funciones. Esto eran las clases de proteínas y funciones, es decir, ¿qué es lo que hacen? En la vida, no durante su vida, sino en la vida, en todos los seres vivos. Pues bueno, miren, funciones. Función estructural, es decir, son piezas para hacer estructuras. Clavos, maderas, cristales, etc. Entre comillas todo. Función estructural. Todo esto son funciones de las vitaminas. Función estructural. Las proteínas aparecen formando parte de todas las estructuras celulares. De todas. Entonces son importantísimas. Oye, ¿quieres crecer? Pues como no tomes proteínas, lo tienes mal. Pero yo tomo productos energéticos, hidratos de carbono, y tomo grasas para ponerme cachas. No. Tienes que tomar proteínas. Porque tu estructura, tu aumento de células,
tu multiplicación de las células óseas y todo para el crecimiento, y el corte y desarrollo, se hace a base de proteínas, porque su función es estructural, puesto que aparecen en todas las membranas, en las mitocondrias, para formar mitocondrias. Sí, las mitocondrias luego harán energía, pero si no se forman ellas a base de proteínas, malo. Y los ribosomas, es lo mismo. Ya tienes vídeos hechos sobre la célula y además los tienes subidos ya en el canal, donde puedes ver la función, un poco detalladita, de las mitocondrias y de los ribosomas. Otra, función hormonal. Función hormonal. Fundamentales para desarrollar y propiciar las reacciones, todas del cuerpo, las metabólicas y todas las demás. Sin hormonas no podríamos hacerlas. Y de por muchas de las hormonas tienen naturaleza peptídica, es decir, de tipo de proteínas de las más simples, no de las polipeptídicas, bueno, peptídicas. Y ejemplo de esta función hormonal, pues mira, te dice la insulina, fíjate que acaba en ina, automáticamente son proteínas, y la adrenalina, no la... sí, la adrenalina. Insulina y adrenalina, funciones son hormonas constituidas por proteínas. Función inmunológica. Inmunológica. Estos días con todos los focos encendidos en la defensa de las infecciones juegan un papel fundamental ciertas proteínas como las inmunoglobulinas, proteínas con función inmunológica de defensa. Función transportadora. Bueno, va a haber algo que no hagan. Tiene muchas funciones, transportadora. Ejemplo, la hemoglobina, que ya sabes que transporta el oxígeno. Hemoglobina en los... sí, con B. Hemoglobina, el globo, los vertebrados. Transporta el oxígeno y viene con el anillo carbónico. La hemocianina en los invertebrados, lo acabamos de ver antes. Transportan el oxígeno necesario para los procesos metabólicos. Y por último, función enzimática. Y la función enzimática, que nos piden confesados, porque luego vienen una página, 2 páginas sobre las enzimas. Bueno, no tanto. Viene una casi página sobre las enzimas, pero muy interesante. Y luego ya pasa a la siguiente principio inmediato orgánico, que eran los ácidos nucleicos. Con los ácidos nucleicos tendremos esto y esto. Y por último ya vitaminas, no con suficiente complejidad, es decir, una cosa somera, de pasada, y 4 líneas para recordarnos lo que eran las hormonas. Y ahí habremos acabado ya el capítulo 28. Bien, así que con función transportadora, que no sé si me estoy enrollando sin haberlo acabado, la hemoglobina, la hemocianina y la mioglobina. La mioglobina. Siempre que vemos el prefijo mio, tiene que ver con músculo. La mielina, etcétera. Fibromialgia, mioglobina. ¿Qué es lo que hace la mioglobina? Pues transportan el oxígeno necesario para los procesos metabólicos. Y por último, la función enzimática, enzima, con Z,
que ya sabes que es casi un sinónimo de hormona, enzima o fermento, enzima o fermento, que son esas llaves que logran poner de acuerdo a dos que estaban desavenidos, no querían reaccionar, y ellas, con su buen hacer, con sus buenos modales, todo, logra que reaccionen. Que luego ella se queda aparte, cobrará su comisión o no, pero ha logrado que esos dos cuerpos reaccionen. Esa es la función de las enzimas o fermentos. Todas las enzimas son proteínas que actúan como biocatalizadores. Esa función también se llama catalizador. Oiga, deme una pintura resistente, buena. Mire, sí, mire, esta es de dos componentes. ¿Cómo de dos componentes? Sí, que son dos cuerpos que se va a llevar usted. Se va a llevar lo que es propiamente la pintura, y luego esta, que es de menor cantidad, que es un catalizador. En la pintura hay dos cosas que de momento están enemistadas y no quieren reaccionar. Y por eso están líquidas. En el momento que reaccionase se pondrían sólidas y duras, que es el efecto de la pintura, protector, ¿no? Pero si usted no les echa un poquito de este otro paquetito, de este otro poco que le meto aquí al lado, que es el catalizador, la pintura ya la puede echar usted en el suelo, se quedará líquida, se estropeará. Ahora, eche usted un poquito de catalizador, revuelva, pinta con ello, y al cabo de tanto tiempo, depende muchas veces de la cantidad de catalizador que hayas echado, se endurece y queda fabuloso, una resistencia increíble. Hay algunas resinas de estas, como el epoxi, que son maravillosas. Increíble la dureza que logran y las propiedades que tienen. Bueno, pues eso sería un catalizador. Y las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos. O sea, media, son las celestinas, por decirlo así, entre los calistos y las melibeas. La diferencia con los catalizadores no biológicos estriba en que las enzimas son específicas de las reacciones que catalizan y de los sustratos que intervienen en dichas reacciones. Caramba. O sea, que para un cuerpo especial que tiene que reaccionar con otro, el cuerpo 327 con el cuerpo 1534, si no le aplicas el catalizador, los buenos oficios del catalizador, pero específico para estas dos, no un catalizador cualquiera. En los catalizadores biológicos hechos por la naturaleza son súper específicos. Este catalizador será el único que ponga en reacción a este con este. Especificidad. Esto implica que las enzimas han de poseer tal estructura determinada que modificaciones pequeñas de esta, si tú lo modificas un poquito, ya no ejercen la función casamentera, la función catalítica, de catalizador. En fin. Y ahora es cuando viene un ejemplo de esto, de la función enzimática. Pero eso, vamos a hacer un lapsus, un corte, y lo veremos en el vídeo siguiente. Muy interesante, Fíjate que tiene que ser algo súper especial para cada pareja de componentes. Hasta ahora.